partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Amigas y amigos, muy bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Hoy transmitiendo desde Punta del Este, República Oriental del Uruguay, para toda la cadena ECO, desde los estudios de la Fundación Códigos, para 225 emisoras en 16 países. Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Y vamos con los titulares de hoy, con Majo López. El cambio climático provocará el aumento de un 50% de las tormentas. La subida de estas corrientes calientes hacia las masas de aire frío, cargadas de partículas de hielo, provoca que haya más descargas eléctricas. Por cada grado de aumento de la temperatura, crecerían en un 12% el número de tormentas sobre la Tierra. ¿Estás aburrido o te falta oxígeno? ¿Por qué bostezamos? Diversos estudios han sugerido que esta acción se debe a la falta de oxígeno en el cerebro, el cansancio en exceso o un descanso inadecuado. ¿Pero qué otras cosas se ocultan detrás del bostezo? Petróleo barato presiona mercado de autos eléctricos. La caída en el precio de la gasolina puso en tela de juicio la rentabilidad de los vehículos híbridos y eléctricos como en un mercado potencial, pues el principal argumento a favor de estos modelos era el ahorro de combustible. Detectan conciencia después de la muerte. El científico Sam Parnia, de la Universidad de Southampton, en Gran Bretaña, ha liderado la mayor investigación hasta la fecha relacionada con la conciencia en el momento posterior a la muerte, mediante el estudio de 2.000 casos de infarto cardíaco en 15 hospitales de Reino Unido, Estados Unidos y Austria. Bien, gracias Majo, y vamos ahora al desarrollo de la primera noticia de hoy con el licenciado Juan José Garone. El cambio climático provocará el aumento del 50% de las tormentas. La subida de estas corrientes calientes hacia masas de aire frío, cargadas de partículas de hielo, provoca que haya más descargas eléctricas. Por cada grado de aumento de la temperatura, crecerían en un 12% el número de tormentas en la Tierra. Científicos aseguraron que el cambio climático podría provocar un aumento del 50% en el número de tormentas a finales de siglo, lo que desencadenaría más incendios y causaría más víctimas mortales. Con el calentamiento, las tormentas serán más explosivas, aseguró el científico David Brooms, profesor de biología de la Universidad de California, Berkeley y principal autor de este trabajo, publicado en la revista estadounidense Science. Este fenómeno se explica por el crecimiento del vapor de agua en la atmósfera, que alimenta el movimiento de las corrientes de aire caliente. La subida de estas corrientes hacia las masas de aire frío, cargadas de partículas de hielo, provoca que haya más descargas eléctricas. Ya sabemos que cuanto más deprisa suben las masas de aire caliente a la atmósfera, más rayos hay, y cuantas más precipitaciones haya, más rayos también habrán. La mayor frecuencia de estas tormentas eléctricas causaría más heridos y víctimas mortales, teniendo en cuenta que hoy en día alrededor de 1.000 personas mueren por año en Estados Unidos por esta causa. Bien, gracias Juanjo. Bueno, esta noticia, señoras y señores, quisimos traerla a ¿Por qué lo hiciste? Porque es algo que veníamos manifestando desde el 15 de enero del año 2008, donde en nuestra primera conferencia en San Pablo, en Brasil, decíamos que la capa de ozono no solamente filtraba rayos UV, sino que también filtraba rayos calóricos, y esto iba a provocar una inmensa evaporación y, por supuesto, aumentos en las lluvias, en las inundaciones y también aumento de la actividad eléctrica. También lo manifestamos en todas las conferencias que hicimos después en distintas ciudades de América y del mundo. Y siempre manifestamos
que la actividad eléctrica iría en aumento. Esta noticia lo confirma este científico, David Rumps, de la Universidad de Berkeley, en California. Llega a la misma conclusión, de que la evaporación, la inmensa evaporación y la subida de vapores y de masas de aire caliente rápido a donde están justamente las masas de aire frío, hace justamente este efecto. Más lluvias y también más intensidad en la actividad eléctrica. Lo vimos aquí en Argentina cuando sucedió en Villa Gesell, aquel lamentable hecho donde hubo descargas eléctricas, y también esto mismo se ha venido acrecentando en Uruguay. 2 tormentas en Uruguay eléctricas que han quemado varias casas enteras, se podría decir, aparatos electrónicos. En mi caso personalmente, desgraciadamente, 2 veces me ha quemado motores en nuestra casa. Bueno, efectivamente hay un aumento en la actividad eléctrica y esto es muy preocupante porque, según dice la noticia, por cada grado de calor que aumenta la Tierra en el calentamiento global, aumenta un 12% la actividad eléctrica. Realmente preocupante, un tema para hablarlo, un tema para difundirlo, un tema para por qué lo hiciste. Vamos ahora al desarrollo de la segunda noticia de hoy con Juan José Garone. ¿Estás aburrido o te falta oxígeno? ¿Por qué bostezamos? Diversos estudios han sugerido que esta acción se debe a la falta de oxígeno en el cerebro, el cansancio en exceso o un descanso inadecuado, pero ¿qué otras cosas ocultan detrás del bostezo? La ciencia revela los siguientes datos que pueden aplicar a razones por las cuales bostezas cuando alguien lo hace o el tiempo que tardas en realizarlo. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud, el bostezo en exceso puede ser una reacción de un nervio vago, lo cual podría indicar algún problema en el corazón. En otros casos también puede significar algún problema cerebral. Dura 6 segundos en promedio. Un estudio de la Universidad de Albany en New York detalla que se experimentan diferentes cambios fisiológicos en el cuerpo durante esos 6 segundos, como un aumento de la frecuencia cardíaca. Además, un feto puede bostezar. En una investigación de la Universidad de Durham, se detalla que los bebés que se encuentran en el útero pueden bostezar, lo cual puede estar ligado a un desarrollo fetal y su salud, es decir, la práctica en exceso podría llegar a ser una señal de una temprana maduración del cerebro. Enfría el cerebro. El portal de National Geographic detalla que el bostezo sirve para regular la temperatura en el cerebro. Las personas son más propensas a bostezar durante el invierno, cuando el aire exterior es más frío que en el verano. También es contagioso. Un estudio de la Universidad de Pisa en Italia determina que la gente bosteza más cuando lo hacen otros seres humanos queridos, debido a la relación entre contagio y empatía. Y en esta investigación se detalla que es una forma de solidarizarse con las personas que experimentan una sensación, que en este caso suele relacionarse con estrés, ansiedad, aburrimiento o fatiga. Bien, gracias Juanjo. Hay algo muy cierto en esta noticia, y ustedes lo verán, que generalmente cuando uno bosteza es contagioso. Es hasta gracioso, ¿no? Porque uno bosteza y los que están alrededor también, y a veces se quedan mirando todos mientras están bostezando. Pero la realidad es que este contagio bien puede ser como dice la noticia, o quizás sea por otras razones. La cuestión es que el bostezo está con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. La noticia dice en una parte que puede ser que enfríe el cerebro el aire que entra con el bostezo. También dice que uno tiende más a bostezar en invierno, entonces no se entendería tampoco por qué el cerebro podría estar más caliente en invierno que en verano. La cuestión es que el bostezo nos demuestra sí que puede haber una falta de oxígeno, y quisimos traer esta noticia a ¿Por qué lo hiciste?, justamente para explicar algo que nosotros entendemos en cuanto al oxígeno y a la falta de oxígeno con respecto al bostezo. Hace algún tiempo hubo un experimento en Estados Unidos en el cual en una cabina presurizada se empieza a quitar el oxígeno poco a poco. Porcentajes muy pequeños se le van quitando. Lo normal es que en el aire haya prácticamente un 21% de oxígeno y lo demás
de nitrógeno y otros gases. ¿Qué sucede cuando uno empieza a quitar oxígeno poco a poco? Bueno, la persona que estaba en el experimento empieza a perder los reflejos, si bien está consciente, no se da cuenta bien de lo que está sucediendo. Le preguntan cosas simples, como por ejemplo, le muestran una baraja de naipes para que diga de qué número es. También le dan un puzzle que bien podría manejarlo un bebé. Y a lo primero puede con todo esto, pero ya después de unos segundos ya no puede realizar estas básicas operaciones, muy sencillas operaciones que cualquier niño las puede hacer. Y llega un momento de ese experimento en el cual la persona que está protagonizándolo queda como tildada, queda feliz mirando a una parte del techo o de la habitación, como sonriendo, y ya no responde a las preguntas. Cuando ya el oxígeno disminuye demasiado, empieza la preocupación por parte de los que están fuera de la cabina de presurización y le hacen seña que tiene que apretar un botón, apretar un switch para salvar su vida. Un botón rojo que él tenía al lado de él, hacia su mano izquierda. Había un asistente dentro de la cabina presurizada también con instrucciones para salvarle la vida por cualquier problema que habría en el momento. Esta persona le indica que tiene que apretar ese botón rojo para salvar su vida y la persona mira el botón pero no lo aprieta nunca. Llega el momento que tienen que ponerle una máscara de oxígeno para poder salvar a esta persona. Cuando esta persona sale, y acá lo interesante, cuando sale de la cabina de presurización, explica que él veía que había podido sortear todos los experimentos, todas las pruebas que le pasaron por su vista y por su mente, pero sin embargo él no había podido resolver nada. Esto prueba que cuando hay falta de oxígeno, la mente nos engaña, nos hace creer que está todo bien y realmente está todo mal. Al punto que cuando termina la entrevista que le hacen a este hombre, dice que realmente sería una forma muy confortable de morir, porque evidentemente él estaba en un estado de éxtasis y para él estaba todo perfectamente bien. Queremos decir con esto, señoras y señores, que la falta de oxígeno es un peligro. Si empezara a faltar oxígeno hoy o mañana en el planeta, no nos daríamos cuenta, estaríamos todos felices y contentos pensando que está todo bien y nadie haría nada, ni nadie atinaría a hacer absolutamente nada. Por eso la Fundación Códigos muestra este video en las conferencias y le explica a las personas que están presentes el gravísimo peligro que significa que nos quedemos sin oxígeno. Un oyente, antes de ir a la música, nos preguntaba si estamos gastando 4 veces más oxígeno de lo que el planeta produce, ¿de dónde estamos respirando? Bueno, estamos respirando desde las reservas. Las reservas están siendo agotadas. La reserva más importante es la capa de ozono. Lo hemos explicado muchas veces aquí en ¿Por qué lo hiciste? Entonces, de esa manera es que se debilita, no es por causa de los aerosoles ni de los CFC. Y ese debilitamiento del ozono, que cada vez se ve mayor y más grande, nos da una clara señal de que nos estamos quedando sin oxígeno. Solamente para que tomemos conciencia de lo importante que es este elemento, mucho más importante que el agua, porque realmente quedarnos sin él es mucho más letal que quedarnos sin agua potable. Seguimos en ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Ceguesa. Seguimos transmitiendo desde los estudios de Fundación Códigos para las 223 emisoras que integran nuestra cadena ECO. Y vamos a escuchar algunas de estas emisoras de mano de Majo López. Radios online, diariocolonia.com, semanariolaprensa.com, lared21.com, Radio Online Paraná, Radio Éxitos Web Buenos Aires. ¿Por qué lo hiciste? Era Majo López con parte de nuestra cadena ECO. Y vamos ahora desde Chile con la señora María Paz Gálvez a la tercera noticia de hoy. Adelante, María. Petróleo barato presiona mercado de autos eléctricos. La caída en el precio de la gasolina puso en tela de juicio la rentabilidad de los vehículos híbridos y eléctricos
como un mercado potencial, pues el principal argumento a favor de estos modelos era el ahorro en combustible. Y es que los consumidores adquirían un auto eléctrico, en algunos casos hasta 4 veces más caro frente a su versión a gasolina, pensando que el gasto anual por recargar su eléctrico era hasta un 50% inferior que el costo de rellenar el tanque de otro de combustión interna. Esta diferencia justificaba el sobrecosto inicial, pero la ventaja se diluyó tras la caída de más del 50% en el precio del barril del petróleo, en consecuencia de la gasolina. En Estados Unidos, por ejemplo, el boom del shale gas ha beneficiado a los consumidores de gasolina regular en Estados Unidos, quienes están pagando $3,03 por galón. Greg Sheu, presidente de la firma ABB para la región de las Américas, no cree que los bajos precios en los combustibles afecten en el largo plazo la penetración de este tipo de vehículos en el mercado. Esta empresa ofrece infraestructura de recarga para autos eléctricos. Cuestionado en marzo sobre si el precio de la gasolina ha golpeado el segmento de negocio de los autos eléctricos, el ejecutivo aseguró que se trata solo de una coyuntura económica pasajera. En todo caso, dijo, lo que el mercado podría esperar es el desarrollo de modelos eléctricos más eficientes en el consumo energético. Los analistas advierten que esa coyuntura retrasará la masificación de los modelos eléctricos, pues por ahora los motores grandes han cautivado a los consumidores. En Estados Unidos, el principal mercado de consumo, la venta de camionetas superó a la de autos durante el primer trimestre del año y se espera que al cierre del 2015 las ventas de camionetas asciendan a 9 millones de unidades contra 7 millones de autos, dijo Guido Vildoso, analista del sector automotriz de la consultora IHS Automotive. Por ahora, los incentivos gubernamentales son la clave para vender eléctricos e híbridos. Ha sido así que en Estados Unidos, un país de 318 millones de habitantes, se ha logrado vender 275.000 vehículos cero emisiones. Bien, gracias María. Hay una diferencia entre creer y querer. Muchas veces hay personas que dicen, yo no creo que acontezca tal cosa, pero en realidad lo que sucede es que no quiere que acontezca tal cosa. Cuando aquí la noticia dice, yo no creo que esto incida en la penetración del auto eléctrico en el mercado, me parece y me da más a pensar que esta persona no quiere que acontezca eso porque obviamente está inmerso en el negocio del auto eléctrico. La verdad, señoras y señores, que desgraciadamente la baja del petróleo sí va a incidir en la inserción de este producto tan beneficioso para el planeta como lo es el vehículo eléctrico. Porque desgraciadamente, y sobre todo en algunos países, como en Estados Unidos, el interés de los usuarios por los vehículos es vehículos grandes, vehículos potentes. La noticia lo dice, hay más ventas de camionetas que de autos en Estados Unidos. Y esto desacelera un poco porque justamente estos vehículos grandes, la contra que tienen es que gastan combustible, pero si el combustible baja a la mitad de precio, y más en un país que ya no es caro el combustible de por sí, evidentemente lo que menos importa es el precio o lo que consuma de combustible un vehículo grande. Desgraciadamente el ser humano no tiene cómo medir lo que está haciendo cuando conduce un vehículo con un motor enorme, como lo son las Hammer con motores 8.0. ¿Qué quiere decir 8.0? Y quiere decir que por cada 2 vueltas del motor se consumen 8 litros de aire. Y si tenemos en cuenta que un motor a 3.000 vueltas da 50 vueltas por segundo, vamos a tener el cálculo perfecto de que por segundo estamos gastando 400 litros de aire. En tan solo un segundo, 400 litros de aire. Señoras y señores, si nos cobraran el oxígeno que gastamos para poder hacer andar estas máquinas, seguramente nadie andaría en un vehículo con motor a combustión. Pero como la naturaleza nos ha dado gratuitamente el oxígeno, no medimos el valor que tiene. No lo medimos porque aún no sentimos su falta, aunque su falta la estamos viendo en el debilitamiento de la capa de ozono. La capa de ozono, el gran reservorio de oxígeno, se sigue debilitando y no es por los CFC o los clorofluorcarbonos, sino porque está abasteciendo el oxígeno a nuestro nivel constantemente, porque estos motores están consumiendo 4,5 veces más oxígeno que lo que el planeta está
produciendo en este momento. Desgraciadamente, la caída del precio del petróleo retrasará el aumento de los carros eléctricos en el mundo y desgraciadamente esto retrasará también justamente lo que queríamos, que era frenar un poco este consumo de oxígeno para dar tiempo a la naturaleza a recuperarse. Dicen que esto puede continuar hasta el 2020, esperemos que no, esperemos que esto no suceda, esperemos que el petróleo vuelva a estar al precio que estaba. Es increíble lo que estamos hablando, pero desgraciadamente es la única solución y es más, les digo, si se terminara el petróleo realmente nos harían un favor. Pero desgraciadamente antes de que se termine el petróleo se va a terminar el oxígeno, señoras y señores, porque queda menos oxígeno que petróleo, porque estamos consumiendo 5.000 partes de oxígeno por cada parte de petróleo, y esta relación hace que se termine el oxígeno antes de lo que se termina el petróleo. Esta carta que tenían bajo la manga era obvia. Primero intentaron cobrar los vehículos 4 veces más de lo que valen, los vehículos eléctricos estamos hablando, y como igual había interés por el público, obviamente, bajando el valor del petróleo, evidentemente mucha gente se va a inclinar por los motores a combustión. Esperemos que mucha gente piense en nuestros hijos, piense en sus propios hijos y piense en el futuro de los demás, y también piensen en los animales que nada tienen que ver con todo esto, y que igualmente sigan vendiéndose los vehículos eléctricos y sigan creciendo en el mercado automotriz. Detectan conciencia después de la muerte. Investigaron 2.000 casos. El estudio se hizo en Reino Unido, Estados Unidos y Austria. El autor dijo: ¿hay alguna evidencia de que la conciencia podría continuar después de que se detiene el corazón y que el cerebro deja de funcionar? Una de las preguntas eternas de la humanidad. ¿Existe la vida después de la muerte? El debate lleva milenios. Casi 2.000 años después, la ciencia parece estar más cerca de dar una respuesta concreta sobre el tema. Ya cuenta con los resultados del mayor estudio en el mundo relacionado con la conciencia en el momento de la muerte. La investigación fue liderada por el científico Sam Parnia, de la británica Universidad de Southampton. Durante 4 años se estudiaron más de 2.000 casos de infarto cardíaco en 15 hospitales del Reino Unido, Estados Unidos y Austria. De los sobrevivientes, el 39% experimentó algún estado de conciencia. De ellos, casi la mitad dijo haber tenido recuerdos, mientras que un 9% declaró haber vivido lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte, o ECM. Lo más interesante es que se verificó un caso que podría revolucionar el enfoque de la investigación del fenómeno. Un paciente dijo haber visto, desde la esquina de la sala de operaciones, los intentos de los médicos por reanimarlo. El relato es consistente con lo que ocurrió en la realidad, pero eso no es lo más sorprendente. Estuvo consciente, cuenta Parnia, durante un periodo de 3 minutos, durante los cuales no había pulso. Esto es paradójico, ya que típicamente el cerebro deja de funcionar entre 20 y 30 segundos después de que se detiene el corazón, y no vuelve a retomar la actividad hasta que el corazón reinicia sus latidos. Entrevistado por Viva, Parnia expresó con natural cautela frente a los alcances de su investigación, pero sin descartar su valor. Es importante, ya que implica la necesidad de una mayor exploración para responder preguntas importantes, como el rol de los recuerdos y de los procesos neurológicos en el fenómeno. Llegados a este punto, es conveniente hacer una aclaración. A la ciencia no le interesa, como a Platón, saber si el alma es inmortal, ni tampoco se pregunta sobre la existencia del cielo o del infierno. Esas son nociones que entran dentro del campo de la metafísica y como tales no competen a la investigación científica. En cambio, lo que sí interesa establecer es el vínculo entre la conciencia y el cerebro. La postura clásica es que la conciencia es un producto de la actividad cerebral. Por lo tanto, se extingue cuando el cerebro deja de funcionar. El estudio de Parnia plantea que tal vez la conciencia no sea tan rígidamente dependiente del sistema nervioso. Tenemos alguna evidencia, afirma el experto, de que la conciencia podría continuar después del periodo en que el cerebro deja de funcionar,
luego de que se detiene el corazón. Sin embargo, necesitamos examinar esto con estudios más detallados, de forma imparcial y sin prejuicios, para dar respuestas más claras y precisas. Una pregunta que tiene milenios, ¿eh? ¿Qué pasa después de la muerte? Hay escrituras que hablan de esto, hay profecías. Lo que normalmente creemos es que vamos hacia otro lugar. Lo que creemos. Otras personas piensan también que no se va a ningún lado. Y otras personas también piensan que es una mezcla de las dos cosas. Momentáneamente no vamos a ningún lado y quizás en algún momento sí vamos hacia algún lado. Pero lo importante de esta noticia es que la ciencia está demostrando que a pesar de que el corazón esté paralizado y el cerebro esté totalmente apagado, por decirlo de alguna manera, igualmente habría actividad desde la conciencia. ¿Es importante esto? Por supuesto que sí. Por supuesto que es muy importante. Yo he escuchado personalmente 2 casos en mi vida de 2 personas diferentes que no se conocen entre sí. Y a las 2 les aconteció algo similar. Una persona estaba en coma y me contaba que vio cuando su familia entró a verlo. Pero claro, esta persona no estaba con el cerebro paralizado ni el corazón tampoco. Estaba viva. Y después otra persona que tuvo un accidente de moto también me comentó que llegó a verse tirada en la calle con la moto hacia su lado derecho. Pero en este caso también no estamos hablando de una persona que estuviera técnicamente muerta o con el corazón paralizado y el cerebro sin funcionar. Pero lo interesante es que son casos similares que tienen que ver con una especie de funcionamiento fuera del cuerpo, que es lo que también puede haber acontecido en lo que explica esta noticia. Es importante llegar a saber a fondo esto porque la ciencia, como justamente todo lo que hace lo estudia y lo verifica varias veces, y este conocimiento se entrega a otros científicos para que también hagan la misma verificación, podemos llegar a datos ciertos de lo que realmente sucede, por lo menos en algunos momentos cruciales de nuestra experiencia cercana a la muerte. La verdad que es un tema para hablarlo mucho más, es un tema para debatirlo con especialistas, es un tema que realmente inquieta, como decíamos, desde hace miles de años a miles de personas, millones de personas, y también ha inquietado a grandes pensadores. Y bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad, siempre. También agradecer a Global News, leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al Dr. Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.